Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y no tú te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte, para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Hasta aquí la palabra del Señor. Puede tomar su asiento. Aleluya. Dios le está hablando a Jeremías. Esta palabra es de Dios para Jeremías, para que Jeremías recobre ánimo, porque Jeremías estaba pasando por un proceso. Y sabe que quiero contarle algo de Jeremías. Jeremías, para que podamos entender el contexto de este mensaje, ¿sí? Para que podamos entender lo que estaba pasando y el escenario de esto. Jeremías es un siervo de Dios, un profeta de Dios, que fue levantado por Dios para llevar la palabra de Dios. Y entonces Jeremías tenía que llevar palabra de Dios al pueblo, y como profeta de Dios tenía que hablarle al pueblo porque el pueblo estaba haciendo las cosas mal. Amén. Es como cuando nosotros nos portamos mal, Dios nos habla a través de su palabra, o cuando ustedes se portan mal, que primero viene el reto. Mamá te reta, papá te reta, y después viene el castigo, ¿no es cierto? Porque te habla 1, 2, 3, 4, 10, 15 veces, y ya a la 15, papá, mamá perdieron ya la paciencia, y terminan imponiendo un castigo para que los jóvenes entren en conciencia. Dios es de la misma manera, gloria a Dios. Y entonces había una carga en el corazón de Jeremías, porque él veía el estado de Israel. Israel, quizás explico para los que no conocen, no sé si todos son conocedores de la palabra, porque hay un joven nuevo, no sé, Lucas, ¿cuánto conoces de Lucas, no? Lautaro, perdón. ¿Cuánto conoces de la palabra? Pero quiero hacer esta breve reseña. Israel es el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios. Pero en un tiempo determinado, el pueblo de Israel se separó en dos reinos. Y quedó el reino de Judá, que su ciudad central o capital era Jerusalén. Y después estaba el reino del norte, que era Israel, con la mayor parte de las tribus. Amén. Pero Jeremías predicaba la palabra de Dios en el reino del sur, en el reino de Judá, en la ciudad de Jerusalén. Pero Jeremías empezó a predicar y el Señor me llevaba a escuchar al hermano Ara cuando decía, ¿no?, que hay veces que nosotros, al ser cristianos, nos sentimos diferentes, porque somos diferentes. Y entonces la gente te empieza, o los jóvenes te empiezan como a burlar, o los jóvenes se empiezan a reír de vos. Entonces la persona, cuando se empieza a sentir mal, ¿qué hace? Termina como aflojando. Si la persona no está convencida de que es un hijo de Dios, si la persona no está convencida, le empieza a doler más la burla que el poder permanecer firme en sus convicciones. Y entonces se empieza a entregar, por ejemplo, al mundo o a los jóvenes. Entonces, si un joven, por ejemplo, te dice, por ejemplo, a una jovencita que le gustás, no sé cómo será ahora, ¿no es cierto? Antes era por cartita. Antes era por cartita o por mensajero. Entonces te mandaban un mensajero y te decían, dice fulanito que gusta de vos. Ah, bueno, decir a fulanito que también me gusta. Bueno, somos novios, pero en tu vida le tocabas la mano, mucho menos dar un beso.
ese era el noviazgo cuando uno tenía 7, 8 años, 10 años, ¿no es cierto? Hoy, acá primero se dan el beso y después son novios. Entonces, como mamá, papá cristiano te enseña a través de la palabra y te dice, no, vos no podés tener un novio, mucho menos mundano. ¿Qué haces mirando? ¿Qué haces mirando uno de afuera? Y vos decís, cómo me gusta Josecito el nombre, ¿no? Porque ahora, viste, todos los nombres son el Brian, el Iván, en vez de Santiago, viste, ya Santiago es antiguo, Tiago. Entonces, viste, ya no es un Joaquín, un Alberto, olvidate, esos nombres son prehistóricos. Entonces, viste, no, me gusta, hoy vino una nena Sharon, ¿no? Bueno, yo no digo nada porque tengo una Jacqueline Solange Ibáñez. ¿Viste? No, Jacqueline Solange Mitchell. No, Ibáñez. Así. ¿Viste? El Brian González, ¿no? Entonces, me decía, pero cómo me gusta, volviendo al tema, ¿no? Pero mamá, pero no importa, no le tenés que decir nada a tu mamá. No le tenés que decir nada y escapate de la escuela y andate con el Brian porque Brian te quiere dar un beso, ¿no? Y de repente esa mala junta te llevó a mentir a tus padres y empezaste a mentir a tus padres, a escaparte y obviamente a besarte con el Brian, ¿no es cierto? Pero luego de eso empezaste como la persona que hace eso, empieza a sentir el sabor de lo que es alejarse de Dios, entonces ya el Espíritu Santo se retira. Y ese deseo por querer escaparse, ese deseo por querer volver a besarlo a Brian, ¿no? Porque qué lindo que besa a Brian, ¿no? Y tiene gusto a menta en la boca, se comió un chicle antes de darte un beso, ¿no? Y de repente Brian, la segunda que te ve, no te quiere dar un beso solamente, ¿no es cierto? Y ya los deseos empiezan a ser más grandes. Y como decía el hermano Akan, ¿no? Termina siendo que lo que mamá y papá te decía para preservarte, para guardarte, para que no te pase nada malo, te termina pasando porque en un momento de desobediencia no pudimos escuchar la voz de Dios. Pero Jeremías, volviendo al tema de Jeremías hablaba al pueblo de Dios. Y había un peso en el corazón de Jeremías porque dice que el pueblo de Dios lo rechazaba. El mismo pueblo de Judá lo rechazaba. Y era tanto el dolor que Jeremías tenía cuando veía al pueblo de Dios lejos de Dios. Y como yo hoy decía en la escuelita dominical, no hay nada más feo que ver a un cristiano sin la presencia de Dios. Y aquellos que tienen la presencia, cuando ven un hijo de Dios o un joven que no tiene la presencia de Dios, te preguntan, ¿qué es lo que está pasando? ¿No es cierto? Que he estado viendo, cuando nosotros tenemos la presencia de Dios, el deseo de Dios se despierta en esos corazones. Ya no es tu deseo, es el deseo de Dios. Y como el deseo de Dios es que su pueblo tenga su presencia, vos empezás a ver que hay un sector que no tiene la presencia. Y eso te empieza a incomodar. Te empieza a molestar porque vos decís, ¿cómo? Yo tengo la presencia, pero hay un sector que no tiene la presencia. Y entonces, una palabra, otra palabra, otra palabra, otra palabra, hablándole a los jóvenes de buscar de Dios. Y este deseo estaba en el corazón de Jeremías. Hablarle al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios se volviera. Volverse a Dios porque el pueblo de Dios estaba lejos. Estaba lejos. El pueblo de Dios dice que se burlaba.
¿Sabe lo que es burlar a Dios? Burlar a Jeremías. No es que se burlaban, que le hacían bromas, sino que ellos, burlar es cuando viene alguien a tu encuentro y tú te escabulles, haces un desaire. Entonces el pueblo de Dios, cuando Jeremías hablaba, ellos le hacían un desaire a Jeremías y a Dios, obviamente, porque no lo despreciaban solo a Dios, sino que lo despreciaban a Jeremías también. Y entonces, ante la rebeldía del pueblo de Judá, de aquella nación, Dios manda la aflicción. De eso trata el libro de Jeremías. Dios permite la aflicción. ¿Y sabe cuál fue la aflicción? Dios permite que Babilonia invadiera Jerusalén, y Jerusalén, esa ciudad, y el templo sean destruidos, y que gran parte de esa ciudad sea llevada cautiva a Babilonia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero en un momento del ministerio de Jeremías, Jeremías empieza a desfallecer. En un momento del ministerio de Jeremías empieza a menguar su espíritu. ¿Qué empieza Jeremías? A menguar su espíritu. Porque él veía que solamente un remanente, unos muy poquitos, eran los que verdaderamente escuchaban la voz de Dios. Pero la gran parte del pueblo de Dios no escuchaba. Y no solamente que no escuchaban, sino que todo el tiempo increpaban a Jeremías. Vos sos esto, vos aquello, vos lo otro, ¿quién te pensás que sos? Y lo increpaban. Y era tanto el desaire y cómo ese pueblo atacaba a Jeremías, que Jeremías empezó a sentir temor de Dios. Tanto temor llegó a sentir Jeremías, ¿no?, que su corazón se empezó a llenar de duda. Porque resulta ser que sus enemigos no fueron los de Babilonia. Porque dice la palabra que los de Babilonia lo trataron bien a Jeremías. Pero los enemigos que se levantaron en la vida de Jeremías era el mismo pueblo de Dios. Y al él ver esa situación de que había un pueblo que estaba lejos de Dios, y los veía que estaba, y el corazón de Jeremías no podía entender cómo el pueblo de Dios podía estar lejos de Dios. Y entonces en ese momento las fuerzas de Jeremías empezaron a menguar. Jeremías era un hombre de Dios que amaba la palabra del Señor. Y dice que cuando fue la palabra encontrada, unos versos antes, dice que él comió de la palabra y que él se deleitó en la palabra del Señor. Pero había algo que estaba mal. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Había algo que estaba mal en Jeremías. Dice en el verso, vamos a leer el verso 18. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Esta situación empezó a lastimar el corazón de Jeremías. Y junto con esa herida, dice que él le hace otra pregunta al Señor. ¿Serás para mí como cosa ilusoria? ¿Como aguas que no son estables? Dios le había prometido a Jeremías que él iba a estar con él. Que él, como leyeron ahí, Éxodo 14:14, que Jehová iba a pelear con él. Y que él iba a estar tranquilo. Jehová le había dicho a Jeremías que él haga el servicio que Dios le había pedido, pero que no tuviera temor, porque él iba a estar ahí para protegerlo de sus enemigos. Pero la herida en el corazón de Jeremías empezó a jugarle en contra. Y entonces él empezó a sentir indignación por el pecado del pueblo. Y como él le preguntaba, Jehová, esta última pregunta es, Jehová,
¿vos realmente estás conmigo? ¿O me estás mintiendo? ¿Realmente estás conmigo? ¿O me estás mintiendo? Y Dios lo dejó hablar a Jeremías. Dejó que Jeremías expusiera sus sentimientos delante de su presencia. Y entonces, cuando Jeremías determina de hacer esta pregunta, porque él estaba primero indignado, devastado, herido y también atemorizado por las maldiciones que le profería el mismo pueblo de Dios, que no quería escuchar la palabra de Dios. Pero no rechazaban solamente a Jeremías, sino que también rechazaban a Dios. ¿Y saben lo que pasó? Jóvenes, ¿saben lo que pasó? Viene la respuesta de Dios. Verso 19. Y dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. ¿Cómo? Dios le dice a Jeremías, si te convirtieres. Pero Jeremías no era un hijo de Dios. Jeremías no era su siervo. Jeremías no era su profeta. Jeremías no estaba cumpliendo con la obra del Señor. Algo había pasado en el corazón de Jeremías. ¿Y sabe qué es lo que había pasado? Él empezó, ante esa situación, ante ese proceso, él empezó a perder la presencia de Dios. Empezó a perder la confianza. Empezó a perder la fe, porque si no, él no le hubiera preguntado a Dios, Dios, ¿de verdad que vos estás conmigo o me mentiste? Jeremías no le hubiera preguntado eso. Y si Jeremías no estuviera mal, Dios no lo hubiera dicho. Si te convirtieres, ¿cómo si te convirtieres? Claro, porque Jeremías había perdido la fe, había perdido la confianza. Jeremías había perdido hasta la esperanza, pero sobre todo había perdido el amor. Y entonces dice, si tú te convirtieres, yo voy a restaurar, le dice Dios. Si realmente tú te convirtieres, te vuelves a mí, me empiezas a buscar, yo voy a restaurar tu fe. Voy a restaurar tu confianza. Voy a restaurar la esperanza y voy a restaurar el amor de Dios en tu corazón. Y entonces le dice, si tú te convirtieres, ¿no? Dice, si tú sacares en el verso, discúlpeme, en el mismo verso 19 dice, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. O sea que la boca de Jeremías no estaba hablando palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos nuestra fe intacta, nuestra confianza, el amor de Dios y nuestra esperanza intacta, nuestra boca va a hablar palabra de Dios, no va a hablar otra cosa. Y entonces dice, entonces cuando tú te vuelvas a mí, entonces yo delante de mi presencia, porque dice, delante de mí, yo restauraré todo esto. Y entonces ahí tú empezarás a hablar de vuelta, como si hablaras por medio de mi espíritu. Volverás a hablar por medio de mi espíritu. Hablarás como si hablaras por mi boca. Y entonces le dice, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Porque antes de eso Dios le dice, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Qué es sacar lo precioso de lo vil? La fe de él había desfallecido tanto que él estaba por entregarse ya. Y entonces Dios le dice, si tú te entregas, entonces terminarás siendo como uno de ellos. Y Dios le está diciendo que ellos se conviertan a ti y no que tú te conviertas a ellos. Joven, conviértete a Dios.
Conviértete a Dios, conviértete a Dios, conviértete a Dios. Para que seas lleno de la presencia de Dios. Para que seas un cristiano joven y convencido de lo que tú tienes es más precioso que lo que te puede dar el mundo. Gloria a Dios. Que lo que tú tienes es más precioso que lo que puedas encontrar afuera. Conviértete a Dios. Conviértete a Dios. Y cuando el mundo vea que tú eres un cristiano, un hijo de Dios convencido y convertido, te buscarán a ti y se convertirán ellos a ti y no tú al mundo. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. El libro de 1 Corintios 13:13 dice que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el más grande de ellos es el amor. Los cimientos de Jeremías habían sido sacudidos. Y como yo les dije, había perdido estas tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Pero Dios dijo que eso iba a restaurar. Y sabe que el Señor me mostraba, dije que iba a ser breve, pero contundente. Y el Señor me mostraba, y yo decía: Señor, ¿qué he de hacer con estos jóvenes? Porque mi corazón está preocupado por esta generación. Porque hay una iglesia, un sector de la iglesia que está en fuego y ellos están en la Antártida, bajo hielo, bajo cero. Y el Señor me dice que ellos se conviertan al fuego. Y no que la iglesia se apague y se convierta en hielo. Y el Señor me dijo que hagamos algo hoy. Y el Señor me dijo que vamos a encender, Él va a encender un fuego. Y usted sabe cómo hace usted que un fuego se llene más de fuego, se avive el fuego. ¿Cómo hace? ¿Qué le tira? Leña. ¿No? Acá hay unos cuantos troncos. Tronquitos. Leña. Amén. Y entonces el Señor me dijo que pongamos un fuego, una leña. Un fuego, una leña. No todo hielo, no todo fuego. Un fuego, una leña. Un fuego, una leña. Amén. Y que el fuego se va a encender. ¿Usted lo cree? Yo quiero invitarlo a que usted se ponga de pie. Hagamos un poquito para atrás las sillas. Gloria a Dios.